La presidenta Xiomara Castro hizo oficial la construcción de la represa El Tablón para 2025. Junto a los empresarios y funcionarios de su gobierno, firmaron el acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el préstamo por un monto de $300 millones. Hoy traemos la construcción de un proyecto multiuso que producirá energía, que producirá también agua, riego. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés no pudo esconder su felicidad ante este anuncio. Presidenta, para todos los que dicen que Xiomara no cumple, hoy estamos viendo algo diferente. Pero luego que entendemos que cuando pensamos en Honduras, no pensamos en partido político. El empresario Jorge Fara ha solicitado dejar programados las represas de Llanito y Jicatuyo para poner fin a las inundaciones en el Valle de Sula. Se lo vamos a agradecer, presidenta, si usted puede dejar los proyectos ya avanzados para que el próximo gobierno, ya sea que sea una mujer o un hombre, también tenga la presión de poder hacerlos. Se contempla que ya con los fondos la licitación inicie en febrero y comience su construcción en octubre, según el gerente de la ENE, Erix Tejada. Frente a Frente presentó el tema del día. A un costo de $300 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, se pretende construir la represa El Tablón, una represa que estará ubicada en el sector conocido como Limones, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, y que tiene múltiples objetivos a seguir. Número uno, sin duda alguna, evitar o controlar el caudal del río Choluteca. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, evitar inundaciones, principalmente en la parte baja del Valle de Sula. Tercer objetivo, la generación de energía eléctrica, que se contempla en unos 13.8 megawatts, aunque en su momento se hablaba de 20 o 30 megawatts. Los invitados de hoy van a aclarar estos aspectos. Otro elemento importante es, sin duda alguna, los proyectos de irrigación para generar productividad en la zona. 4 o 5 elementos importantes que contempla este proyecto hidroeléctrico conocido como El Tablón en este sector de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara. Recuerde usted que siempre que hay temporada lluviosa, la parte baja del Valle de Sula son los más afectados. Hablamos del Progreso, hablamos de la Lima, hablamos del Valle de Sula, específicamente en las zonas productivas de San Pedro Sula, Choloma y otros aldeas y municipios del Valle de Sula, de la parte baja del Valle de Sula. Un proyecto que lleva más de 40 años de estar en diseño, pero que la empresa que fue contratada para realizar este diseño, la empresa Lombardi, lo enmarcó en dos aspectos. El estudio de factibilidad del diseño. Número uno, maximizar lo que es la contención de inundaciones en este sector del Valle de Sula, que ese es el objetivo principal, y el número dos, sin duda alguna, es minimizar otros aspectos que puedan provocar destrucción a las comunidades que están ubicadas en la zona. Un punto importante a recalcar es que la represa en su diseño original estaba contemplada en el sector conocido como El Tablón, ya nos van a explicar aquí los expertos y los invitados, pero que de acuerdo al estudio de diseño, la empresa Lombardi y los expertos solicitaron que fuera 3 kilómetros arriba, es decir, aguas arriba del caudal del río Cholutec, del río Chamelecón, este es el río que estamos hablando. Ahora, se va a realizar el proyecto, en febrero se piensa hacer la licitación para la empresa que va a ganar la construcción de esta empresa hidroeléctrica y que se piensa construir la misma en octubre del 2025. Así está el panorama. El propósito es seguir evitando las inundaciones que provoca el río Chamelecón en estas zonas bajas del Valle de Sula. Y que es el sueño anhelado de muchos productores de la zona, empresarios de la zona de Cortés y principalmente de las zonas que resultan afectadas con las inundaciones. Rápidamente presento a mis invitados, secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luque Medina. Mucho gusto. Muchas gracias, Ramón. Saludos al pueblo hondureño, contento de compartir en esta ocasión
sobre un nuevo proyecto del gobierno de la presidenta Xiomara Castro que cumple con una deuda histórica heredada desde hace 45 años. Se le ha estado explicando a la gente cómo se podía desarrollar este proyecto. Le han mentido mucho a la población de la zona de Quimistán. Eso se derrumba con la certeza de la construcción, ahora ya con la etapa de financiamiento. Es una obra que constituye la construcción de un polo de desarrollo productivo, efectivamente, para salvar vidas a través de la contención de inundaciones, además de el acceso al agua potable, la generación de energía eléctrica y también irrigación para actividades productivas, que ayuda a revertir ese proceso de desigualdad en el acceso al agua, que hoy por hoy tiene empresas que producen cervezas y gaseosas y pagan 20.000 lempiras al año por todo el agua que utilizan, a empresas azucareras que pagan 40.000 lempiras al año por irrigación de todo un valle y por meloneras que también pagan una miseria por todo el agua que tienen. Es también cumplir con el derecho humano del acceso al agua. Ok, solo permítame, antes de presentar a mis otros invitados, hay cadena nacional de radio y televisión. Bueno, rápidamente mis otros invitados, secretario de Energía y gerente de la ANE, el ingeniero Eric Tejada. ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto. Buenos días, Ramón. Gusto de nuevo estar acá para hablar de este proyecto tan importante para el país. También tenemos al ingeniero Luis Solís, secretario director del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Ramón. Un saludo también a todo el pueblo hondureño. Es un placer estar acompañando aquí para hablar sobre el proyecto multipropósito, lo que es la represa El Tablón. Yo tengo muchas preguntas, pero por supuesto, primero vamos a conocer la presentación que van a hacer nuestros invitados hoy acá en el programa y conocer de fondo lo que va a contener el proyecto hidroeléctrico de El Tablón. Le dejo la palabra a usted, ministro. Sí, tal vez puede poner la presentación. Perfecto. Carlitos Andino también nos ayuda ahí con la presentación. Solo decir un poco de historia que, como bien lo mencionó el ministro Medina, este es un proyecto que se viene hablando de él desde los 80, ¿no? Exactamente. Y prácticamente hubo otros esfuerzos en el 97. Sí. Pero el estudio más completo que había era el del 2007 que se hizo en el gobierno del Poder Ciudadano, que era el estudio que hizo la Balín, ¿no? Los estudios de factibilidad. Correcto. Este estudio sirvió como base. Hubo una revisión en 2015 de estos estudios, pero fue bastante incompleta. Y son estos estudios que en realidad son los que sirven de base para los estudios que Lombardi realizó de actualizar y de completar, ¿no? ¿Dónde está ubicado El Tablón? Con respecto al sitio que había del 2007, está a 13.2 kilómetros aguas arriba. Se analizaron casi 126 sitios, no fue un trabajo que hizo Lombardi también para llegar a este sitio, ¿no? Además, de esos 126 sitios de presa, 12 los mejores 12 fueron analizados bajo un escenario de costo-beneficio, ¿no? Okay. O sea, 12 específicamente, se hizo una matriz para analizar varios parámetros para llegar a este punto que está a 13.2 kilómetros agua de arriba del sitio original, ¿no? Está efectivamente, ahí lo puede ver, entre los límites, entre los municipios de Quimistán y San Marcos, ¿no? Ahí puede ver usted sí, el embalse, ¿no? O sea, cómo quedaría. Decir también que con respecto al 2007, como usted lo mencionó al inicio, lo que se trató con estos estudios fue minimizar las afectaciones y maximizar el control de crecida, ¿no? El control de inundaciones. Entonces, las afectaciones en este caso son casi la mitad, son mucho menores de las que había originalmente, ¿no? Y el área del embalse también se reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Si vamos a la siguiente... Solo permítame, póngame la anterior. Ok, estamos hablando que toda esta es el área que se va a inundar. Correcto. Correcto. En el diseño anterior, que se venía negociando y hablando durante más de 40 años, se proyectaba por lo menos hacer una inundación en un sector donde habían 600 familias. Correcto. Que es la zona de la Ceibita. Exacto, Ceibita. Esa parte ya se salvó Ceibita, con este nuevo flecha. diseño. Correcto. Sí. Está alejado, está alejado. O sea, la Ceibita ya no queda dentro de las afectaciones. Las afectaciones en el diseño anterior
eran acá. Recuerde que el sitio estaba 13 kilómetros aguas abajo, si lo mira así, ¿no? Correcto. Y efectivamente ahí se afectaba la ceibita, ¿no? Y ahora no. Ahora, permítame, ¿y el impacto ambiental cómo lo han ido contemplando, Luqui? Es que las represas, multipropósitos sobre todo, constituyen unos polos de desarrollo que tienen menor impacto ambiental, precisamente porque la vida útil de la represa está en el manejo de la cuenca. Entonces hay altísimos proyectos de reforestación, de restauración, que el ministro Solís puede ampliar sobre ello, pero el estudio de impacto ambiental tiene un componente social, y aquí es importante entonces retomar el hecho de por qué existía cierta oposición en el punto anterior de la represa. Y es que, bueno, nosotros participamos en distintos cabildos abiertos que había con el alcalde de Quimistán, con los pobladores de la zona de la Ceibita. Bueno, como durante 45 años se les estuvo diciendo que se iba a construir la represa y que se iba a construir la represa, las viviendas iban en disminución de la plusvalía. Los bancos no prestaban y no aceptaban como garantías esas viviendas. Los terrenos estaban en la incertidumbre. No se les había explicado cuál era el proceso de reasentamiento que podía llevar a cabo. No había nada certero y solamente se hablaba de llevar cerca de la zona de Naco, pero eran condiciones como muy etéreas, como muy ambiguas lo que se presentaba en ese momento. Por eso es que existía, yo diría, un tanto de mayor oposición, y es porque le mintieron a la gente durante 45 años. Pero ahora, con el nuevo punto, disminuyendo el área de inundación, se disminuye también y se reduce sustancialmente la cantidad de viviendas afectadas. Eso da paso a acelerar en el proceso de socialización y también ya queda claramente definido cuáles son las áreas, las áreas prioritarias para restaurar, para cuidar, para evitar los incendios forestales, para las actividades de turismo, para todo lo que se pueda desarrollar en torno a la construcción y echar a andar el proyecto de la represa. Pero quedemos claros en algo para que la gente sepa. ¿Cuántas comunidades se van a inundar? ¿Y cuántas familias van a tener que evacuar ya en este nuevo diseño que presentó la empresa Lombardi? Mire, el tema es el siguiente. Con el diseño anterior, las familias afectadas rondaban 800. Ahora van a rondar alrededor de 400. Es decir, la mitad. La mitad, pero se está trabajando ahora en el censo, ¿no? No le podemos dar exactamente quiénes o qué lugares específicos, si es una pulpería, si es una gasolinera, si es un edificio, porque se está justamente trabajando en el censo. Pero esa es la estimación, ¿no? Con el estudio anterior eran cerca de 800 familias. Perfecto. Ya le voy a dar la palabra a usted, ingeniero Solís, para que usted nos hable un poco acerca de esta reforestación que se tiene que hacer en esta zona. Sigamos, por favor, con la presentación, ministro. La siguiente, porfa. Si usted lo ve desde San Pedro Sula, ¿no? Recuerde que el tablón está para, como usted lo mencionó, controlar las crecidas del río Chamelecón. Decir también que en el Valle de Sula hay inundaciones por el otro lado, que es el río Ulúa. El río Ulúa, correcto. Que es bastante caudaloso, ¿no? Entonces, que el tablón está dirigido para controlar el Chamelecón, ¿no? Entonces, toma la carretera CA5, 12 kilómetros del puente y cerca de la comunidad de La Ceibita, en la intersección con la RN20, que también antes era afectada, ¿no? Con el diseño. Entonces, si usted lo ve desde acá, es toda esta distancia hasta llegar justamente ahí al punto de la cortina y que tiene que ver con estas zonas. O sea, esto es lo que iba y inundaba. El Chamelecón inunda. El Chamelecón, que tiene afectaciones también en La Lima, ¿no? En Cofradía y esos sectores, ¿no? La siguiente, por favor. Este es la tipología de presa, ¿no? También se analizaron varios posibles tipos de presas. Eso es parte de lo que hizo Lombardi en la consultoría. Y de todas las presas que se analizaron, este es un diseño bastante sofisticado, ¿no? Y que es el que está proponiendo Lombardi, ¿no? Y que se compone de una presa mixta, a la margen derecha una presa de enrocado con núcleo de arcilla y en la margen izquierda una presa de concreto, que sería
este lado, ¿no? Esto es lo de materiales sueltos, se le Correcto. llama, y acá va lo de concreto, y aquí están los desvíos del río, los desagües de fondo y los vertederos, que es en medio, ¿no? Vamos a ver más adelante la siguiente. Ok, permítame. No, por favor, Carlitos. Ok, para ir aclarando algunas cosas. El río Chamelecón es un río con un caudal muy fuerte en temporada de lluvia. Correcto. Perfecto, ahí estamos bien. Ahora, el diseño que le garantiza a los pobladores de la zona que van a necesitar riego para cultivar principalmente en temporada seca, por un lado. Por otro lado, ¿qué garantiza la generación de energía cuando el caudal del río disminuya? Por favor, ingeniero. Sí, bueno, aquí el tema es, como lo mencionamos, el diseño está orientado a controlar las inundaciones. ¿Cuál fue el punto de partida? El punto de partida fue los caudales que se tenían que se tuvieron, ¿no? Durante ETA y IOTA. Esos caudales rondaron los 4.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces hay un análisis que hace un estudio se llama crecida máxima probable, y este diseño controla 3 veces un caudal como el que se tuvo en ETA y IOTA, ¿no? O sea, cerca de los 12.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, si se tiene un evento extremo, ¿no? Correcto, como ETA y IOTA, esta represa podría controlar 3 veces ese nivel de caudal, ¿no? Entonces, es por eso que tiene este diseño, ¿no? Ok. Bien, sigamos, por favor. Aquí vamos a ver en la siguiente algunos parámetros. La altura de la presa son cerca de 60 metros, ¿no? Otro punto importante acá es el nivel mínimo de regulación, que es 165 metros sobre el nivel del mar, y el nivel máximo de operación, que son 176 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso le deja un margen de aproximadamente 11 metros, que es ahí donde está el embalse, ¿no? Que es lo que lo permite regular, ¿no? Y el volumen del embalse es 255 metros cúbicos, ¿no? Hectómetros cúbicos. Y si lo comparamos, por ejemplo, esos son 255 millones de metros cúbicos. Si lo comparamos con el Cajón, que son 5.700, ¿no? Es muchísimo menor, ¿no? Si lo comparamos con Patuca, por ejemplo, que son 550 aproximadamente millones de metros cúbicos, este sería casi la mitad, ¿no? Por ejemplo, y si lo comparamos con la represa Los Laureles, esta tiene 25 veces más el caudal. Correcto. Que la represa Los Laureles, para que tengamos también una idea así se ubica, exactamente, ¿no? Perfecto. La siguiente, porfa. Estoy dejando que ellos expliquen porque vienen otras inquietudes que yo les quiero formular directas en cuanto al análisis y a la interpretación, ingenieros, ministros, que hacen expertos sobre este tema de la represa del Tablón. Por favor. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? Generación de empleo. Se considera que directamente van a ser más de 7.000 empleos e indirectamente más de 22.000 empleos. Fomento del comercio local, acceso a agua potable y agua de riego, ¿no? Hay un componente de agua de riego que va orientado sobre todo al Valle de Naco, y un componente de agua potable dirigido sobre todo al Valle de Sula, ¿no? Sí. Aumento de la disponibilidad de recursos hídricos, como le decía el ministro Luqui, va a ser un polo de desarrollo y también va a mejorar los cultivos y tener disponibilidad de agua en toda esa zona, ¿no? Que es un poco también el enfoque que se está haciendo con Morolica 3 en el sur, que tenga también componente de riego y de agua potable, ¿no? Porque eso sirve como polo de desarrollo, ¿no? Reducción de riesgo de inundaciones y desarrollo de infraestructura vial. Ya vamos a ver más adelante un poco qué obras complementarias trae, que son beneficios para el departamento y para los municipios, ¿no? Y que conste que cuando hablan de Morolica, estamos hablando de otro proyecto que es necesario en ese sector del país, porque esas aguas inundan la parte baja de los municipios de Choluteca, principalmente el área de los que están ubicados cerca de las playas, y por eso es que hay muchos alcaldes que están presionando también para que se construya esta represa allá en la zona de Morolica. Y ese ha sido un tema priorizado por el gobierno. Hay, además, efectivamente, de proyectos tan importantes como este del Tablón, Morolica, avanzar con Jicatuyo y Llanitos, también fueron desarrollados
estudios de factibilidad para represas en río Huangololo, en La Paz, para río Jalán, en Olancho, 2 represas aquí en Distrito Central, una para proteger la inversión de la represa Los Laureles, la represa de Quiebramontes, y también otra represa en el Valle de Aguán, en el municipio de Olanchito, precisamente porque la capacidad de desarrollo que hay alrededor de proyectos de este tipo proviene de la geografía misma del país. Honduras es el país más montañoso de la región, pero de todo el agua que cae por efecto de lluvia, 91% llega, pasa por el suelo, llega al río y sale al mar. Se desperdició, no se utiliza. Construir las represas asegura disminuir las inundaciones, mejorar el acceso, mejorar la calidad del agua y poder producir en mayor cantidad y calidad. Por eso es que el gobierno y la presidenta Xiomara ha avanzado y ha apostado por este tema como visión estadista de las próximas décadas y que puede ser proyectos que transformen realmente la forma de producción en el país. Perfecto, sigamos. La siguiente, porfa. Aquí está una comparación de las afectaciones con respecto al estudio de la Balín del 2007. Y aquí se puede ver claramente la reducción en las afectaciones, ¿no? El área del embalse, 3.350 hectáreas con el estudio anterior y ahora 2.400. Una diferencia de 900 menos 900, ¿no? El volumen 467 antes y ahora entre 210 y 255. Sí. La carretera, ¿no? Antes eran 9.1 kilómetros de la CA4 y ahora son 6.5, ¿no? Antes habían 2 puentes afectados y ahora es un puente, ¿no? Aquí, justo lo que le estaba mencionando al principio, se puede ver claramente en esta gráfica. La parte roja es la afectación con el estudio anterior. Que es, si se hubiera llevado a cabo esa represa, esa hubiera sido la afectación, y la parte azul ahora es con el sitio, 13.2 kilómetros aguas arriba, y se ve claramente la disminución de la afectación, ¿no? Entonces, cuando se planteó este estudio nuevo, ese fue uno de los parámetros clave, reducir las afectaciones, ¿no? Entonces, aquí se puede, con esta comparación, ver claramente todos los beneficios en cuanto a la minimización de la afectación que tenemos ahora. La siguiente, porfa. Aquí están algunas obras complementarias en Quimistán, obras hidráulicas que tienen que ver con el Puente del Pilar y los diques de protección, el drenaje pluvial, ¿no? Que básicamente toma lluvia y también la aprovecha, ¿no? Esta es una obra importante, y la laguna de oxidación que estaría también en el municipio de Quimistán, ¿no? Esto es parte de las obras complementarias que se van a hacer y que van a tener también un impacto en la mejora económica de la zona, ¿no? O sea, por eso nosotros llamamos el concepto de represas multipropósito, ¿no? Porque consideran varios aspectos, no solo en el tema de agua potable y agua de riego, sino también en obras complementarias, ¿no? Perfecto. La siguiente, porfa. Este es un poco el diseño, ¿no? Ahí se puede ver la parte que vimos al inicio, en el centro, y cómo a las diferentes márgenes está la parte de concreto, de RCC y de materiales disueltos. Ya lo que queda en la presentación, si le da siguiente, Carlos, es justamente... Básicamente el diseño. El diseño físico. y diferentes tomas de cómo se ve el diseño, ¿no? Sí. Y cómo quedaría el embalse de la represa, ¿no? Entonces, si le da la siguiente, porfa, ahí se puede ver, como lo mencionamos, es un diseño bastante sofisticado que va a permitir traer una represa de primer nivel, ¿no? Recordemos que hubo, Ramón, algunas propuestas en su momento, lo mencionamos allá en el San Pedro Sula, de que querían poner una especie, solo una cortina. Cortina de picos. Correcto, una rompepicos. Rompepicos, correcto. Y eso hubiese sido... Es que ahí no le quería yo consultar. ¿Por qué la propuesta del sector privado en la zona de San Pedro Sula no fue tomada en cuenta en esta cortina rompepicos que ellos consideran
y que hubiese dejado un costo menos al valor que tiene el tablón. Ellos hablan de 150, 158 millones de dólares, al valor de los 300 millones de dólares que tiene como precio construir esta represa del tablón. ¿Por qué no se tomó en cuenta el punto de vista del sector empresarial? ¿Y por qué se orillaron ustedes a apostarle a este proyecto del tablón? Mira, hay que decir que era una propuesta de un grupo, ¿no? Del sector empresarial, o sea, un grupo de empresarios, no es todo el sector, ¿no? Habían dos problemas de base, de origen, ¿no? Uno, no tenían estudios para hacer una represa bien hecha con todos los estándares internacionales técnicos, ¿no? Para desarrollarla. Tiene que hacer estudios geológicos, de unidades geoformológicas, tiene que hacer estudios geotécnicos para ver si el lugar donde usted lo ubica resiste unos eventos de alto impacto, ¿no? O sea, eventos atípicos como Eta y Iota, por ejemplo. Entonces tiene que tener estudios bastante completos en ese sentido, ¿no? La propuesta de la rompepicos era hecha sin tener esos estudios que ahora, gracias al empuje de la presidenta, ¿no? Ya los tenemos, pero que no habían en su momento, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que corría ahí? Si no tiene un diseño de la altura, ¿no? O sea, esta altura que es casi de 60 metros. Pónganos la anterior, por favor, Carlitos. Que es de casi 60 metros, considera 3 veces crecidas máximas como Eta y Iota, ¿no? Si usted pone una rompepicos con una altura que no es suficiente, en un evento máximo se le llena y lo que hace es que más bien inunda. Esta cortina... O sea, ese es un tema gravísimo. Claro, esta cortina del tablón, ¿cuánto tiene de altura? 60 metros. 59.7, ¿no? ¿Y la cortina rompepicos que se proponía? No tengo el dato, pero si usted no hace un estudio de crecidas, de laminación de crecidas, se llama estudio, que le va dando cómo se comportaría el embalse a medida va cayendo más precipitación, usted no puede hacer el diseño de la cortina. Y ese es el problema de la rompepicos, ¿no? No tenía ese estudio, ¿no? Entonces, si usted la coloca así rápidamente, de forma irresponsable, si viene un evento atípico, ¿no? Lo desborda y más bien inunda. Un Eta y Iota, por ejemplo. Y le inunda la parte noroeste del Valle de Sula, ¿no? Bueno, es que esas son las cosas que bueno que nos están aclarando ustedes, porque de acuerdo a la perspectiva de los expertos, decían, era más cómodo para las arcas del Estado hacer una cortina rompepicos para poder controlar el caudal del río Chamelecón en sus momentos de inundación, a construir una represa que ya ustedes conocen el valor, amigos televidentes, de 300 millones de dólares, que es una inversión o préstamos dados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Ahora, esa es una visión egoísta y mezquina, sí. Precisamente porque proyectos como este, la primera misión que tienen es controlar inundaciones para salvar vidas. ¿Cuánto cuesta la vida de la gente en el Valle de Sula? ¿Cuánto cuesta reducir la zozobra de la gente del Valle de Sula? Si las pérdidas en los episodios de 2020 con la tormenta Eta y con la tormenta Iota ascendieron a casi 2.000 millones de dólares. Entonces, la construcción de esta presa ronda alrededor de los 300 millones de dólares. Entonces, claro que tiene y deja grandes beneficios, pero es primordial la vida de la gente. Ese es el sentir de la obra, ese es el fin primordial de la obra, ¿no? Y así debe explicarse. Por eso es que el monto no es el primer parámetro de discusión, o no debería serlo, sino la utilidad del proyecto. Sí, porque es bueno también esos puntos. Es decir, la obra, de acuerdo a la visión del diseño que hizo la empresa Lombardi, es precisamente en eso, como lo planteábamos al inicio del programa, maximizar estas contenciones para evitar inundaciones en la zona que podría provocar lo que ya hemos visto en otros episodios, amigos televidentes, y lo otro, sin duda alguna, minimizar también las inundaciones en estas zonas que están pobladas. Decir Ahora, también que, sí. por ejemplo, con los estudios del 2007, Sí. el precio de la represa hubiese sido 465 millones de dólares, ¿no? Y que no tenía los componentes de agua potable y de agua de riego que sí tiene esta, ¿no? Además que hay un componente de generación, como usted Sí. lo dijo, el 2007 andaba entre 20 y 30 megawatts y ahora es de 13.4, ¿no? ¿Por qué disminuyó? Porque eso tiene que ver con los efectos del cambio climático, ¿no? Que han reducido los aportes hídricos, eso no solo en el Chamelecón, sino que prácticamente todos los ríos, y eso a nivel regional, no mundial,
y que son las afectaciones por los cambios drásticos de temperatura, el calentamiento que está sufriendo el planeta, y esto tenía un impacto en las capacidades de generación, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que el componente de generación con el componente de agua de riego y de agua potable, estos proyectos se hacen rentables, ¿no? Usted hace un estudio de rentabilidad de tasa interna de retorno y a 5 o 7 años ya se paga el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué le garantiza al usuario o al consumidor de energía en el país? ¿Qué le garantiza en precio? ¿Le garantiza un buen precio el kilowatt hora con la ubicación y la construcción de esta represa, el Tablón? Sí, este tipo de represas de embalse probablemente ande el kilowatt hora entre 7 y 9 centavos, lo cual es bastante bajo, no son de los precios más bajos, y además de los otros componentes, ¿no? Pero aún con ese precio que es relativamente bajo, eventualmente habrá un retorno para el Estado. Por eso se coloca siempre ese componente de generación para hacer más rentables los proyectos, ¿no? Ahora, ¿proyectan ustedes también como gobierno evitar los apagones en la costa norte del país? Evitar estos apagones que generan pérdidas inclusive al comercio, a la industria en la zona del Valle de Sula con este proyecto El Tablón. Mire, cuando usted tiene un componente de 13 megawatts, sería mentiroso decir que eso le va a aliviar el tema de abastecimiento de energía, ¿no? Como lo mencionó el ministro, el componente principal es el de control de inundaciones, ¿no? O sea, el de prevención de las crecidas, y eso es lo que se consideró primariamente, ¿no? Hay un componente de generación que va a mejorar sobre todo en las zonas aledañas, lleva una línea de transmisión y también circuitos de distribución que se van a hacer derivados de la interconexión de la represa del sistema, ¿no? Entonces, pero no es el componente fundamental. Bueno. Hay otras tareas del ENE en ese sentido, la reducción de pérdidas que lleva un programa exitoso y que ha llegado ya a reducir cerca de 3% de puntos porcentuales en este último año. Además, la inversión en líneas de transmisión que mejora la eficiencia energética, otros proyectos desarrollados, otras licitaciones que también son parte de la cartera de proyectos del ENE, que por el solo hecho de ser públicos generan mayor distribución de ganancias o mayor socialización de las ganancias para el pueblo hondureño, y que eso permite también no solo la reducción de las interrupciones por mantenimiento o programadas que realiza el ENE, sino también continuar con los subsidios, llevar a números negros las finanzas de la ENE para continuar con esos subsidios, y que el mismo monto de 900,000 familias que actualmente no pagan energía eléctrica continúen con beneficios como de ese tipo. Sí, recordar también que en el Valle de Sula, ampliando un poco lo que está diciendo el ministro, está focalizada gran parte de la inversión en el sector energético, ¿no? Hay aproximadamente 7 subestaciones, de las cuales 2 son nuevas y 5 han sido ampliadas. Está la línea de transmisión San Pedro Sula Sur San Buenaventura, que esperamos inaugurar en enero, y que es una línea fundamental no solo para Honduras, sino para la interconexión centroamericana, y que va a ser vital para traer la energía del sur y del centro, llevarla al norte, que es ahí donde se concentra la actividad industrial. Me tengo que ir a la primera pausa porque también el ingeniero Luis Solís del Instituto de Conservación Forestal nos va a explicar un poco acá en el programa de los trabajos de reforestación que le va a corresponder al ICF realizar precisamente una vez que ya se comience con la construcción o cuando se finalice la construcción de la obra de la represa El Tablón. Ya regresamos. Buenos días querido televidente, en la información del tráfico hoy en su programa Frente a Frente, ubicados exactamente en el Boulevard Centroamérica. Observe usted un tráfico totalmente ligero con un flujo continuo en el carril que viene de las colonias como la Kennedy, Residencial Honduras y aledañas, y se dirige hacia la zona de Miraflores y las conexiones en donde usted puede hacer con el Boulevard Fuerzas Armadas y el Boulevard Suyapa e incluso hasta el centro de la capital. Repetimos, un tráfico totalmente fluido, tráfico ligero y un flujo constante aquí en el Boulevard Centroamérica. Esta es la información del tráfico gracias a Tiendas Carrión aquí en su programa Frente a Frente. Que pase usted un feliz día. Rubia Esperanza López, este proyecto representa un avance significativo hacia la sostenibilidad,
al aprovechar recursos naturales para generar energía renovable y reducir las emisiones de carbono. Alejandra García Ramírez escribe: la energía hidroeléctrica es una de las fuentes más sostenibles, lo que refuerza el compromiso del país con la lucha contra el cambio climático. Silvia Raudales escribe: este tipo de proyectos modernizan al país y posicionan a Honduras como un líder en energía renovable en la región. Mientras tanto, Sebastián Aguilar escribe: el financiamiento del BESIE demuestra confianza en la viabilidad económica y social del proyecto. Caleb Abisaid dice: la construcción del proyecto hidroeléctrico en Quimistán traerá empleo y dinamizará la economía de Santa Bárbara, beneficiando directamente a la población. Leonor Flores: Santa Bárbara será un referente en energía renovable, atrayendo más inversiones al departamento y potenciando su desarrollo. Joel Antonio Velázquez Rodríguez: los 300 millones de dólares financiados por el BESIE garantizan una infraestructura moderna y confiable, fortaleciendo el sistema energético del país. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Bien, la otra de las preguntas que hay que formularle a los invitados antes de darle la participación al ingeniero Luis Solís es precisamente lo que nos escriben acá. Bajo la modalidad de rompepicos no era necesario inundar comunidades ni reubicar personas. Con esta nueva modalidad, me escriben acá, se tendrá que indemnizar a las comunidades. Es lo que habíamos comentado, ¿no? El tema de la rompepicos, aquí esa idea de la rompepicos la traen de un lugar al norte de México, ¿no? Que se aplica, pero las condiciones de los aportes hídricos y geológicas, ¿no?, de ese sitio evidentemente son diferentes a la de esta, ¿no? Y además no hay estudios que realmente sean profundos técnicamente en torno a la rompepicos con las condiciones de Quimistán de Santa Bárbara para decir eso, ¿no? Colocar la rompepicos en 2 años, como decían algunos, era demagogia, no era muy aventurado, porque se corría el riesgo, como ya lo mencionamos, de, si la colocas sin los estudios pertinentes, de una inundación brutal en el Chamelecón. O sea, todo ese embalse, todos esos millones de metros cúbicos hubiesen dado en el valle, ¿no?, de Sula. Entonces, es por eso que dentro de la evaluación que se hizo hay un estudio específico dentro del componente de Lombardi de tipología de presas. Se analizaron varios tipos de presas y entre esos estaba la rompepicos. Y este diseño que se llega es el más óptimo dadas las condiciones geológicas y de aportes hídricos de la zona. Perfecto. Ingeniero Solís, por favor, explíquenle a los amigos televidentes del Frente a Frente de los trabajos que vienen antes y después en reforestar la zona donde se va a construir la represa del Tablón. Solo vamos a hacer un paréntesis para tener una claridad. La represa es una obra de mitigación a las inundaciones y nosotros tenemos que evaluar el evento de mayor pico en caudal que ha existido en el río Chamelecón, que fue cuando las tormentas Eta y Iota prácticamente fueron 3.600 metros cúbicos. Ese era el caudal que existía en ese momento, la cual el río Chamelecón, sin desbordarse, tiene una capacidad aproximadamente de soportar 900 metros cúbicos por segundo. Esta represa viene a soportar 3 veces ese caudal. 3 veces lo que es el caudal. Entonces nosotros lo que tenemos que ver de los desastres naturales, de los eventos naturales a nivel mundial, el 30% son inundaciones. Nosotros a nivel mundial tenemos una estadística de más de 120 desastres por inundaciones que dejan víctimas de 11.000 víctimas y las pérdidas económicas son aproximadamente 25.000 millones de dólares solo por inundaciones. Entonces cuando nosotros lo trasladamos al país, el no tener una construcción, una obra de mitigación de inundaciones como es la represa del Tablón en el río Chamelecón, podemos ver los daños que ocasionó Eta y Iota, pues no se pudieron, se inundó prácticamente porque ese caudal, ¿dónde se iba a contener?
¿dónde se iba a contener? Entonces, las obras de infraestructura de mitigación, como los 3 canales que existen en el río Chamelecón, como es el canal Maya, el Chutepe, el Chamber, más los cerca de 2.600 kilómetros, los 260 kilómetros de borda que existen, rebasó el caudal, esa capacidad, y a eso se suman los daños que se ocasionó en agricultura e infraestructura, porque nosotros todavía iniciamos al revés. Primero son las obras de mitigación y después la inversión. Entonces, ahora que se construye la obra de mitigación, nosotros en el Valle hay que tener una política integral de gestión de inundaciones que también conlleva lo que es gestión de riesgo y el manejo integral de cuenca. Ahora, porque también lo que se requiere acá, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, es evitar los mismos problemas que provocó Patuca. Eso es lo que creo yo que por ahí también ustedes han hecho el estudio de impacto ambiental, que nos puede explicar también el ingeniero Luque más adelante, pero evitar esto que generó Patuca en su momento, esa problemática con las comunidades que se inundaron, esa problemática también de la pérdida de hectáreas de bosque. Es decir, por eso es bueno considerar en los estudios este tipo de acciones que pueden ser negativas. Sí, totalmente. Hay un impacto, sí. Hay áreas que se van a inundar, también hay erosión por la construcción, pero ese impacto se mitiga. Aproximadamente el área de la recarga hídrica son estamos hablando de 75.000 hectáreas, ahí es donde hay que trabajar porque estamos hablando de la represa, pero no estamos hablando de la producción de agua. En el ciclo hidrológico, lo que regula la producción de agua son los bosques. Correcto. Son los bosques. Entonces, esta área de cerca de 75.000 hectáreas, esta zona, que está en este mapa, son las inundaciones que provocó en el Valle de Sula, aproximadamente 50.000 hectáreas. Se inundaron durante este Iota, que ha sido el evento de mayor pico de precipitación durante estos ríos. Pero si nosotros vamos a la cuenca, entonces la cuenca tenemos que trabajarla de una manera integral. Correcto. Las inversiones van a restaurar, a recuperar áreas de bosque, tanto en calidad de agua, porque también como es multipropósito, es para agua potable, también es para riego. El valle más productivo del país ahora tiene una fuente de agua para riego y eso se garantiza con la salud de las cuencas. Y la salud de la cuenca se garantiza con la recuperación de todas esas áreas boscosas. Lógicamente existen saneamientos, hay que implementar nuevas tecnologías para evitar la degradación de esas cuencas, porque al final puede haber una estructura, pero si la cuenca está dañada, hay pérdida de suelo, hay asolvamiento en la cuenca. Entonces la vida útil de esta inversión reduce. ¿Por qué? Porque no hay cobertura de bosque. Entonces los bosques a nosotros que nos ayudan, sencillo, es para que entienda la población, cuando hay cobertura de bosque hay materia orgánica y eso nos permite al suelo que se infiltre el agua. Durante las temporadas lluviosas, evitar aquellas grandes escorrentías que después no se pueden controlar, que provocan inundaciones, evitar erosiones, evitar esos picos de crecida de agua, que es aquella gran fuerza que viene y es altamente destructivo. No es lo mismo una inundación gradual a una crecida de agua que prácticamente tiene una fuerza hidráulica totalmente destructiva, y eso permite cuando está en temporada de verano la filtración de agua y los bosques van regulando. Siempre, como dice, los ríos siempre tiran agua. Si las cuencas son saludables, y en eso estamos recuperando cuencas. Son 75.000 hectáreas que se van aproximadamente de la inundar. zona. No, inundar no. Perdón, pero que se la van a... inundación creo que son... Explíquenos. Yo lo escuchaba a usted así. Yo lo escuché así. Es a tratar para la restauración. De agua, todo lo que drena hasta el punto de la represa, aproximadamente son 75.000 hectáreas. Ok, 75.000 qué bueno hectáreas. que aclaramos esto. Entonces, esa es la zona donde se produce el agua. Entonces, ¿qué hay que priorizar? Nacimientos de agua, régimen hídrico, todos los humedales. Eso inmediatamente hay que intervenirlos para garantizar la producción y la conservación de agua en esa zona. Eso lo hemos estado haciendo, pero en esta zona ya, teniendo una inversión, hay que cuidar las inversiones. Y las inversiones del Estado hay que cuidarlas. Entonces, hay que hacer el manejo integral de las cuencas. Eso al final que permite, porque mire, hay que tener una claridad. Esto sucede, este es el escenario, con eventos de precipitación como esta Iota, 3.600,
3.600 metros cúbicos por segundo de caudal. Es un pico de lluvia, cuando el cauce del río soportaba 900 metros cúbicos por segundo. Al tener la represa, aquí está menos, 3.600 es el pico. Con la represa se regula toda esa cantidad de agua es regulada y van reguladas las inundaciones. Se evita la inundación, pero tener una claridad que se usa en gestión de riesgo, que siempre hay que trabajar en lo que es el ordenamiento territorial, las áreas vulnerables a inundaciones, tiene que ser planificado. Tenemos que tener también planes de respuesta, planes de alerta, sistemas de alerta temprana para poder también manejar las inundaciones desde la represa. Necesitamos los sistemas de alerta temprana y esto es garantizando que esta zona no se vuelva a inundar. Mire, solo ponga el número económico. Con el daño que provocó en esta y otra, solo en el Valle de Sula, las inundaciones, se hubiera construido esta represa. Totalmente. Sí. Y ahora las inundaciones cada vez han aumentado en las últimas décadas 4 veces el exponencial de ocurrencia, de gravedad, y han aumentado casi 12 veces el valor de pérdida. Permítame, solo permítame, ministro. Estos 3.600 metros es lo que y es el nivel que alcanza el río Chamelecón. El máximo es el caudal, o sea, es la velocidad del río, el volumen que agarra, justamente cuando hay un evento atípico máximo, ¿no? Como esta y otra. ¿Qué es lo que se puede? 3.600 metros fue la cantidad de agua que pasó por una línea en un segundo. Pero es lo que se puede vivir, digamos, o lo que puede pasar en cualquier momento en la situación actual en la que estamos. Ya pasó una vez. Sí. Pero con esta represa, el nivel... Le voy a decir lo brutal que es ese dato. Por ejemplo, el caudal medio, ¿no? En el Chamelecón es de 32 metros cúbicos por segundo. Eso cuando no está normalmente, pero cuando hay un evento máximo, puede llegar a estos niveles que son 3.600 metros cúbicos en un segundo en determinado... Nosotros, de alto impacto. En planificación nosotros ya tenemos una represa. Tenemos la represa del Cajón, que también controla inundaciones en el Valle de Sula. Y este es el evento del huracán Mitch. Este es uno de los ejemplos mundiales de inundaciones, el Cajón. El Cajón tiene capacidad para 5.700 millones de metros cúbicos. Durante el huracán Mitch, en la cuenca alta, entró al Cajón un caudal de cerca de 9.600 millones de metros cúbicos. Aumentó la capacidad del embalse en 1.500 millones de metros cúbicos. Y se liberó. Del Cajón solo se liberaron 1.200 millones de metros cúbicos. Si no hubiera estado la represa, se hubiera inundado todo el Valle de Sula, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de infraestructura, la pérdida de cultivos hubiera sido fatal. Entonces, ahí nosotros decimos, ahí se pagó el Cajón. Solo con un evento meteorológico, el huracán Mitch. Recuerde que fue un huracán mortal, ¿verdad? Cerca de 2 millones de damnificados, de personas afectadas entre Nicaragua y Honduras. Cerca de 7.000 muertos solo en Honduras. Ha sido un huracán destructivo y el Cajón pudo contener ese desastre en el país. Entonces, la importancia de estas obras hay que impulsarlas. Para estas obras son visión de estadista, poder desarrollar este tipo de obras de construcción de inundaciones, porque ahora el cambio climático lo venimos saliendo hace 3 semanas y estamos teniendo ejemplos en la zona norte. Los eventos son más frecuentes, tanto de inundación como de sequía. Las sequías van a ser más severas y los eventos de inundaciones van a ser más frecuentes y van a ser más fuertes. Claro. Entonces tenemos que ir conteniendo, porque si no, estamos en una incertidumbre en las zonas productivas del país. Y desde la economía del Estado, es necesario recalcar que cada episodio de lluvias extremos desde el Mitch se ha venido acortando en sus ciclos. De 10 años pasaron luego a 8, luego a 5, luego a 4, y cada uno de esos episodios tiene una contracción en la economía nacional de cerca de 2.5% del Producto Interno Bruto. El país sufre por el hecho de no tener estas obras de mitigación. Por eso es que hay que avanzar y nosotros lo hemos planteado. Estos son o deberían ser los proyectos, grandes proyectos de financiamiento climático para los países más vulnerables como Honduras. Esto es lo que deberían estar financiando los grandes países contaminantes, las 100 transnacionales
que son las responsables del 71% de la emisión de gases de efecto invernadero. Hacia esto es que le apuesta el país. Y nosotros, con las condiciones, con los conocimientos técnicos, con todas las capacidades que hay instaladas, poder pasar al manejo de la cuenca, porque, como explicaba el ministro Solís, los bosques bien manejados, los bosques bien conservados, lo que permiten es retardar el tiempo de la llegada del agua, desde el efecto de la lluvia hasta el cauce del río, hasta el cauce de las quebradas. Entonces, cuando llueve, ya no va a llegar en 2 horas o 3 horas, sino que se va a tardar una semana, 2 semanas, 2 meses en llegar el agua que cayó por efecto de lluvia. Eso permite un flujo mucho más controlado y además también permite planificar mejor la producción aguas abajo de la cortina. Ministro. Solo quería, tal vez la diapositiva anterior, mencionar algo importante, si la pueden mover ahí. Ajá, aquí está el río Ulúa. Lo mencionamos ya, las inundaciones en el Valle de Sula son por el río Chamelecón y por el río Ulúa. Correcto. El tablón va a contener el 43% de todas las afectaciones en el Valle de Sula, pero hay otro 57% que tiene que ver con el Ulúa. Hay 3 proyectos importantes para contención del Ulúa, ¿no? Uno también que es, que estamos en fase de estudios de factibilidad, los Llanitos y Jicatuyos, y también está el Tornillito, ¿no? Según el plan de expansión en generación, la represa El Tornillito debió haber entrado o entraría el 2026, ¿no? Desconozco actualmente cómo va exactamente ese tema, creo que tenía problemas de financiamiento, pero los 3 proyectos pueden venir a contener el tema del río Ulúa, que además recordar que el Congreso aprobó hace poco un préstamo de $20 millones del BID para la aplicación de un plan maestro de contención de inundaciones en el departamento de Cortés, y que tiene que ver con mejoras de los canales, ¿no? Del Marimba Campín, del Canal Maya, y toda una serie de obras de mitigación a lo interior del Valle de Sula, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Ramón, es que es un enfoque integral. El tablón él solo no va a resolver todo el problema, ¿no? Esa es la verdad y debemos ser francos en eso, ¿no? Ahora, ¿y este otro proyecto del tornillo, en qué etapa está, ministro? Pues entiendo yo que está en estructuración del financiamiento, ¿no? ¿Cuánto se ocupa para financiar este proyecto? Desconozco exactamente el monto, entiendo que ellos estaban trabajando con el BCIE también, y desconozco por qué no se ha concretado el ¿Es otra represa hidroeléctrica? Sí, es la eléctrica privada, ¿no? Privada, bueno, sí. Bueno, creo que vamos a ir a la pausa, Carlitos, para que sigamos en la siguiente parte del programa con inquietudes de algunas personas que quieren participar y también quieren dar su opinión referente al tema, y por supuesto también preguntas claves, técnicas, del beneficio directo que va a tener los habitantes de este sector donde se va a construir la represa del Tablón, pero también el beneficio a la economía del país. Ya lo han dicho acá los invitados, el principal objetivo es aliviar los impactos que deja la crecida del río Chamelecón en inundaciones que se dan en varias comunidades de la parte baja del Valle de Sula. Pero también, si el propósito es generación de energía, hay que analizar también los impactos que puede tener en temporada cuando el caudal del río Chamelecón baja, si realmente se va a conocer o se va a producir la energía que se tiene contemplado por parte de la ANE. Esto lo van a contestar los invitados. Siguen escribiendo en nuestras plataformas digitales nuestros amigos televidentes. En este país, por alguna razón, cuando se plantean proyectos de esta magnitud, casi siempre hay sectores que se esfuerzan por buscarles peros. Lo importante es que los proyectos se realicen y no se roben el dinero, como sucedió en el gobierno anterior. Emanuel Berríos dice, con esta inversión se generarán empleos directos e indirectos durante y después de la construcción, beneficiando a miles de familias. Vladimir escribe, este país nunca gestionó el agua. Eso es lo que está haciendo este gobierno y no vendrá a ordenar y desarrollar varios sectores. Alejandra Arteaga, este tipo de proyectos reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables y refuerza la autonomía energética de Honduras. Roberto Andicer dice, se van a robar el dinero y no van a terminar ese proyecto. Solo van a trabajar lo que abarque este gobierno, lo que le queda para fines políticos, y al entrar el siguiente gobierno ya no habrán fondos
y fin de otra historia más de corrupción descarada. María Clotilde Mejía, la hidroeléctrica mejorará la estabilidad del suministro eléctrico en la región, promoviendo la industrialización y el bienestar social. Alfredo Ventura, solo Libre tiene la capacidad de realizar los megaproyectos, los otros solo son casaca, dice. Y le da gracias a la presidenta por construir una excelente carretera en Intibucá, dice. Bueno, lo que queremos los hondureños es que no nos vayan a dar a tol con el dedo, ¿sí? Y que el proyecto se concluya. Y por eso le pregunto a usted, ministro, ¿cuándo se pretende que este proyecto se concluya? Ya va la licitación en febrero. Correcto. Posiblemente en octubre se comienza la construcción. Correcto, o sea, se está ahora en la etapa final de elaboración de términos de referencia, los pliegos, las bases de la licitación que se piensa lanzar en febrero. De ahí un proceso de una licitación internacional, no pública internacional, que tarda 5 o 6 meses y se espera iniciar ya de una vez la construcción en octubre del 2025. ¿no? Cuando inicie la construcción estará entre 36 y 48 meses para su conclusión. Nosotros creemos que es importantísimo para este gobierno que se ponga la primera piedra y que inicie la construcción y que de esa forma, ya teniendo estructurado el financiamiento, el proyecto sea irreversible, ¿no? Que es el problema que ha sucedido. Correcto. Un caso emblemático es el de los Llanitos Ijicatuyo, ¿no? Que ya se tenía financiamiento por parte del BCIE, que iba a participar también el BAN de Brasil, que ya Intertecne, que es una consultora brasileña, había desarrollado los estudios, un proyecto de 650 millones de dólares en aquella época, y que el golpe de Estado lo truncó, y no solo lo truncó, ¿no? Quedó en el baúl del olvido, ¿no? Y lo peor del caso es que esos estudios, los que hizo Intertecne, después de 15, 17 años, cuando cambian las condiciones geológicas y de aportes hídricos en determinado lugar, no sirven de mucho, ¿no? Entonces, es importante que no sigan ocurriendo esas cosas. A este gobierno le ha tocado enfrentar también 2 tormentas tropicales, ¿no? La última es Sara, el 2022 también Julia, y hubo impactos importantes. Estos eventos tuvieron una característica de que, lo decía yo hace unos días en Panamá, en la reunión de ministros de Energía Centroamericana, que pasamos de tener ola de calor un viernes a estar prácticamente inundados con precipitaciones acumuladas de 1.200 milímetros, ¿no? En determinadas zonas específicas, que eso fue en el caso de Sara, ¿no? Zona en Colón o en la cuenca del Cangrejal con 1.200 milímetros, ¿no? Entonces, es fundamental que se concluyan estos proyectos. Ya se tiene el financiamiento del tablón y es necesario avanzar. Creo que después de 40 años nunca se había estado tan cerca de realmente concretar el proyecto como ahora. ¿Proyectan entonces que esta obra estaría lista en su conclusión física en el 2029? Es correcto. Para que comience a operar en el 2030. 2029-2030. ¿Podría proyectarse de esa manera, ministro Luque? Mire, es tan certero y puede tener absoluta confianza el pueblo hondureño en el desarrollo de este proyecto, que la primera tarea desarrollada por la presidenta Xiomara fue instruir para recuperar la cuenca donde se desarrolla este proyecto, la cuenca de Chamelecón Media, que había sido privatizada, que estaba en manos de la banca privada, que los estudios previos también se le habían otorgado a la banca privada. Recuperar lo público para beneficio público, para beneficio común, es lo que hace posible en esta etapa haber llegado al desarrollo de los estudios, al financiamiento, a tener ya el cronograma listo para la ejecución del proyecto, pero la base está en haber tomado la decisión política, la voluntad política, le dicen los analistas. Eso es la voluntad política, recuperar lo que le pertenece al pueblo. Si esto estaba listo y servido en bandeja de plata para que la banca privada fuera quien lo desarrollara. Así lo habían entregado en la Gaceta, con 5 o 6 renglones y se lo habían dado
a la banca privada, de por vida, sin que dieran ni un solo centavo. Y se habían adueñado ya de las cuencas. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones cómo la banca privada se había quedado con 13% del territorio nacional, solo con una publicación en la Gaceta, a cambio de nada para el pueblo hondureño. Y esa firmeza de la presidenta es la que hace posible que hoy estemos viendo un nuevo horizonte, ya con la certeza de desarrollar este proyecto de la represa multipropósito. Ahora, pero esta cuenca, espérame, esta cuenca, solo ahora que dice el ministro breve, esta cuenca también, o sea, el tablón, los sitios del tablón de los Llanitos y Catuyo habían sido entregados a la banca privada y es la reforma energética que deroga estos decretos que entregaban estas cuencas y se las retorna al Estado para que el Estado desarrolle estos proyectos. Era un fideicomiso, para que el pueblo hondureño lo entienda así fácil. El fideicomiso era despedazar el país, entregárselo a las manos privadas y que ellos administraran bajo su modelo. Entonces, derogar los fideicomisos es devolverle al pueblo lo que le corresponde y poder echarlo a andar para beneficio público. Sí, lo que sí es cierto también es que está bueno el proyecto, ¿va? Qué bueno para los municipios y las comunidades allá en la parte baja del Valle de Sula, pero también es un proyecto donde se comprometen las arcas en $300 millones, ¿verdad, ministro? Sí, pero permítame, y que esto también habrá que ver cómo se complementa el pago de este endeudamiento. Por eso es que a mí me interesa mucho también hablar del tema de generación de energía, porque podría ser también una buena parte para poder ir sufragando el pago de esta deuda que asume el Estado de Honduras de $300 millones. Ramón, ustedes pasaron aquí en los noticieros las denuncias de cómo en la dictadura se perdían $3.000 millones al año en concepto de corrupción. $3.000 millones al año. 10 de estas represas pudieron haber construido en cada año de la dictadura, que se robaba $3.000 millones por concepto de corrupción. Ustedes lo pasaron aquí, ustedes lo pasaron. Por eso es que no es el monto la discusión. Sí. Y esa debería ser una discusión ya superada. Ahora hay que hablar de la etapa que viene, de la construcción de ese polo de desarrollo productivo que representa la represa del Tablón. No, y no solo eso, el endeudamiento externo del país creció de 3.000 millones a 20.000, o sea, 17.000 durante la narcodictadura, ¿no? Y además la deuda del ENE de 8.000 millones de lempiras a 75.000 millones. Y mi pregunta es, la pregunta que nos hacemos todos los hondureños, ¿dónde está? ¿Qué obras se hicieron? ¿Qué megaproyectos se hicieron con ese dinero, con ese endeudamiento? Nada, todo eso fue por la corrupción, Ramón, y eso todos lo sabemos. Aquí, este que está a condiciones concesionales también, va a traer beneficios claros y tangibles para la gente y para las comunidades. Bueno, ministro Solís y sus cuadrillas, ¿cómo están? ¿Preparadas ya para esto? ¿Para qué? Para trabajar en este sentido, porque yo creo que ustedes también deberían aparte de hablar con la Municipalidad de Quimistán, que es la que está directamente vinculada a este proyecto, también hablar con otras comunidades, con los otros municipios, para que realicen un trabajo conjunto en materia de mitigar el impacto ambiental, principalmente en el área bosque. Este gobierno, igual que el gobierno del presidente Zelaya, son los únicos que se han interesado por los bosques del país, por la producción de agua. Y hay un proyecto del programa Padre Andrés Tamayo, que es eso, restauración de las cuencas y microcuencas hidrográficas. Igual hay otro proyecto aprobado de este gobierno que se llama Agrobosque. La restauración de donde no existía bosque, restaurar bosques, pero con medios de vida, cultivos agroforestales. Puede ser el café, el cacao, la licha, la pimienta, para involucrar a las comunidades y darle sostenibilidad. La sostenibilidad de este proyecto es la materia prima, la producción de la materia prima. La materia prima en este momento es agua, el recurso es agua. Y el recurso se produce y se estabiliza con bosque. Ahora, algo que hay que tener claro cuando miremos el tablón, y esto hay que mencionarlo, si este proyecto se hubiera, antes del golpe de Estado, se hubiera hecho, del 2009 a la fecha, el 2015 hubiera estado hecho. 2015, y no solo el tablón, está Los Llanitos y Catuyo. Y vámonos, porque hay una responsabilidad histórica. Nosotros, esa acción del golpe de Estado, así como el huracán Mitch, que nos retrasó 20 años al país, también el golpe de Estado creó un retraso en el país, permítame. Que el huracán Mitch creó, también el golpe de Estado creó. Imagínense si hubieran estado estas horas ya construidas, porque 5 años, estamos hablando de 2029, y pueden pasar eventos. Entonces hay una responsabilidad también de ese sector
que no siguió estos proyectos, que dio el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo el ministro Luque. Se creen los dueños del país. Se apropiaron de los recursos del país. Se apropiaron de los recursos del país. Se repartieron el país. Y es por eso cuando se irrumpe a través de este gobierno y se dice no hay que poner en duda la construcción de este proyecto. Este proyecto desde el gobierno del presidente Zelaya estaba planteado. Se tenía claridad, se tenía visión de estadista. ¿Qué son los proyectos que se necesitan en el país? Por eso cuando se invierte en mitigación de cambio climático, se invierte en adaptación de cambio climático, porque tenemos la claridad de la importancia de la conservación de nuestros recursos y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Entonces hoy, volviendo a la pregunta de inicio, el gobierno invierte en lo que es producción de agua. ¿Sabe? Un dato importante para este año que ha hecho este gobierno. En 50 años de la Administración Forestal del Estado se habían aprobado cerca de 1.200 microcuencas. Nosotros aprobamos microcuencas en zonas de recarga hídrica donde se benefician las comunidades. Sí. El agua puede ser para consumo, agua potable, agua para riego. Entonces viene 1.200. Nosotros solo este año aprobamos 1.000. Y las comunidades están apropiadas. Pero hay una demanda histórica de cerca de 6.000 tomas de agua donde se benefician las comunidades. Y nosotros, ese es el reto que tenemos el siguiente año. Por lo menos dejar 3.000. Entonces, inversión hay. Restauración hay, sí. Estamos ganando más bosque, estamos luchando contra la deforestación y esto se traduce se prioriza, área protegida, zonas productoras de agua donde existen las represas públicas, el privado tiene su responsabilidad, el que tiene su represa tiene su responsabilidad y se produce y se prioriza en las zonas productoras de agua para las comunidades, ahí es donde está invirtiendo el gobierno, porque el agua es el principal recurso que hay que cuidar. Y el cambio climático es el recurso que más amenaza y más destruye. Con el agua se destruye, a la ausencia de agua se destruyen cultivos. Hay desplazamiento de comunidades por sequía, pero también se destruyen poblaciones por tener una mala gestión de riego, se destruye a la ausencia y también a la abundancia, como acabamos de suceder con las inundaciones, se pierde mucho cultivo. Entonces la gestión de inundaciones, integral de inundaciones, y la gestión del recurso forestal para la producción de agua, es una prioridad que ha puesto este gobierno. Ahora, ¿cómo van a tratar de convencer a las comunidades, a aquellos pobladores que en su momento pueden decir no? Y nos oponemos al proyecto hidroeléctrico del Tablón. Y se amarran ahí las comunidades, los pantalones y dicen no vamos a permitir que se construya el proyecto. Ya el gobierno de la República, ustedes que son los encargados de estar de cerca de estas comunidades, han hablado con estos líderes, porque tengo entendido que en esa zona de Quimistán hay algunas comunidades, algunos pobladores que dicen que no quieren el proyecto. Mira, ya se ha iniciado un proceso de socialización, ¿no? Sí. Que se han hecho visitas técnicas y socializaciones con varios actores de las comunidades. Evidentemente falta avanzar más, ¿no? Queda claro que ese fue uno de los puntos claves, como ya lo mencionamos, tomados desde el principio, ¿no? Que las afectaciones fueran mínimas. Y eso tanto a nivel productivo, a nivel económico de comercios, como a nivel de familias afectadas, ¿no? Y que tiene que haber, hay todo un plan de reasentamiento y de indemnizaciones donde las comunidades o las familias afectadas son resarcidas de forma importante, ¿no? En general, la recepción del proyecto a nivel nacional y en diferentes zonas de Santa Bárbara también ha sido bien recibida, ¿no? Dice que aquí me escribe un amigo televidente: las represas multipropósitos representan muchas ventajas comparativas. Una recomendación respetuosa es que así como se realizó un estudio para el diseño de la obra gris, se realiza un estudio completo de toda la infraestructura verde, manejo integral de las cuencas abastecedoras y gestión integral de los recursos hídricos, e iniciar desde ya la restauración de los ecosistemas degradados. Dice, permítame, con el proyecto Manejo Sostenible de Bosques, financiado por el BID, se hicieron estudios importantes del papel de la restauración de bosques en la regulación hídrica. Los beneficios son notables después de los 5 años que se realizaron las plantaciones, por lo tanto debe iniciar desde ya la gestión de la cuenca. Sí, nosotros tenemos costos de restauración mucho menores, incluso, con inversión pública del programa presidencial Padre Tamayo y con un despliegue de 9.997 personas trabajando en el programa de restauración de bosques que se desarrolla junto a las Fuerzas Armadas
hay en el municipio de Quimistán un batallón de protección ambiental, recién inaugurado hace unas semanas por la presidenta Xiomara Castro, que tiene personal suficiente para desplegar, para asegurar el cuidado de todos esos sitios. Las represas públicas que se convierten automáticamente en proyectos de seguridad nacional también tienen este componente de cuidado ambiental apoyado por las Fuerzas Armadas. Por un lado es la protección, por otro lado es la conservación y por otro lado la restauración. Todo está incluido con inversión pública para poder echar a andar este proyecto y asegurar la sostenibilidad. Perfecto. Pausa, ya regresamos aquí en el Frente a Frente. Se identifica como KT. Excelentes noticias. Esto reafirma el compromiso de la administración actual en la adaptación y mitigación del cambio climático con generación de energía limpia, recuperación de bosques y prevención de pérdidas de vidas humanas. Aparecen unos nombres, ¿verdad?, bien raros ahí, por ejemplo aquí Romshank, ¿ah? Como mitigante de inundaciones está muy bien, pero el beneficio como generador de energía es muy pequeño. Es lo que estamos hablando con los ministros acá. Es comparable como el mal beneficio de la Begona, que limita la central del Cajón, mermando la máxima capacidad instalada. Dice Oscar, excelente presentación, muy clara, integral, educadora. Otro gran proyecto que se hará realidad. Qué diferente cuando vemos a nuestros altos funcionarios dando propuestas y soluciones, manifestando su gran capacidad e idoneidad para sus cargos sin agredir verbalmente a nadie. Creo que es Alberto Vargas, tuvo que llegar una mujer como presidenta de la República para tomar esta decisión de la represa del Tablón, que vendrá a proteger de inundaciones a Cortés, generará agua potable, energía, empleo, turismo y emprendimiento para fortalecer el desarrollo económico. Bien, esto es lo que opinan nuestros redes amigos sociales. Es que han sido bien claros acá los ministros, principalmente don Eric Tejeda, cuando ha dicho de que definitivamente el gran propósito de la represa es mitigar estos impactos ambientales y estos impactos a las comunidades que siempre resultan inundadas. El otro elemento, que es la producción de energía, como lo decía aquí nuestro amigo televidente que escribía, era precisamente sí producir entre 30 a 20, como se proyectó en su momento, megawatt, pero ahora estamos claros que solo se va a generar unos 13.8 megawatts de energía. Por favor. Sí, bueno, decir que en general la visión de Estado de la presidenta ha sido desarrollar estos proyectos con una visión multipropósito para que sean pueblos de desarrollo. Está Morolica 3 también, que los estudios primero se hicieron estudios de prefactibilidad, después de factibilidad están terminando, Tapatuca 2A, Los Llanitos, Sijicatuyo, todos estos megaproyectos debieron haberse realizado hace 20, 25 años, porque también tienen un componente de adaptación y mitigación a los embates del cambio climático. Honduras es el 9º país más vulnerable a nivel mundial a ser susceptible a sufrir estos embates del cambio climático. Entonces, el enfoque de la presidenta es integral. El caso de Morolica va a ser clave en el sur, no solo como para el control de inundaciones, sino también el agua de riego, que va a potenciar toda la parte agrícola del sur del país, ¿no? Nunca se había avanzado tanto en estos megaproyectos. En Honduras actualmente tenemos 7 centrales de embalse, esos son unos 620 megawatts, y tenemos alrededor de 40 centrales a filo de agua que tienen una capacidad instalada de unos 277 megawatts. Lo que quiero llegar es que con la gran capacidad hídrica, aquí los ministros lo pueden decir, que tiene el potencial hídrico que tiene el país, es muy poco lo que se ha desarrollado y lo que se ha aprovechado. Entonces, no solo a nivel de generación, sino a nivel de control de inundaciones, y que todas estas cuencas, todos estos ríos sirvan como polo de desarrollo para el país. Ok. ¿Con cuánto déficit de producción de energía vamos a entrar en el 2025, don ministro? Mire, nosotros tenemos proyectada para mayo del 2025 la demanda máxima en 2.105 megawatts. Ese es
son las proyecciones que tenemos desde el Centro Nacional de Despacho. Nosotros ya entre el año pasado y hemos introducido alrededor de 270 megawatts y ya se tiene adjudicada una licitación de arrendamiento por 150 megawatts. Y además, ahorita que estuve en Panamá, también fuimos a firmar un contrato, lo que le llamamos una transacción en el mercado eléctrico regional, después de un concurso público simplificado, y conseguimos 50 megawatts con derechos firmes que van a estar para el verano también para Honduras. O sea, vamos a introducir 200 megawatts y también se están gestionando con otros sectores 50 megawatts en el mercado de oportunidad para que estén disponibles el próximo año, ¿no? Nosotros creemos, según las proyecciones, que no va a haber déficit, ¿no? Ahora, evidentemente, tenemos contemplado también lanzar la licitación de 1.500 megawatts el próximo año, a principios, y esto vendría a resolver el tema de abastecimiento de energía, ¿no? Porque hay un déficit de generación heredado que viene prácticamente desde el 2014 y tiene que ver con que se aprobó una ley, que era la Ley General de Industria Eléctrica, que planteaba cierta forma de hacer las licitaciones, pero debido sobre todo, a mi juicio, a la corrupción público-privada y los intereses fuertes, brutales que hay en el sector energía, impidieron que realmente hubiera competitividad en los contratos y en las licitaciones de energía, ¿no? Entonces, es parte fundamental dentro de la visión de Estado de la presidenta democratizar el sector y que entren otros actores, ¿no? Por ejemplo, está el caso emblemático de Total Energy, ¿no? Que es una empresa francesa, ¿no? De muy alto prestigio a nivel mundial, que tenía un contrato que no había sido puesto en marcha porque había recibido trabas, y en las adendas va la modificación de este contrato que baja el precio, y es una inversión de capital francés que rondará los 300 millones de dólares. ¿Cuánto vende el kilovatio? Lo bajó, estaba originalmente ese contrato a 14 y lo bajaron a 9. A 9. 9 centavos, energía eólica, ¿no? Entonces, se está viviendo todo un proceso de democratización del sector energía y estos proyectos, por ejemplo, Ramón, El Cajón, no solo es energía barata, El Cajón da lo que nosotros llamamos servicios complementarios, ¿no? Y es que cuando los renovables privados tienen intermitencia en su abastecimiento, en su inyección de energía, es El Cajón el que brinda el respaldo, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que son con enfoque multipropósito, pero que también los embalses tienen la capacidad de brindar a estos servicios para estabilizar todo el flujo de energía a nivel nacional. Entonces es importante, nosotros ya avanzamos, son megaproyectos que no se desarrollan en un gobierno, pero que es fundamental dejar avances para que sean irreversibles. Explíqueme un poquito de esta empresa de energía francesa. ¿Estos contratos con esta empresa se van a firmar? Está en las adendas. ¿Que están en el Congreso? Que están en el Congreso. Esta es una de las adendas que está en el Congreso y que ellos hacen una rebaja sustancial. Estuvo apoyando todo este proceso de renegociación con ellos la Embajada de Francia, ¿no? Para que pueda aprobarse y que finalmente puedan desarrollar el proyecto. Ok, bueno. Entonces estamos hablando que para el 2025 podrían entrar otras generadoras. Bueno, estos proyectos tardan, sí. Sí, no, pero sí. Que al país, en la generación de energía, van a entrar otras empresas, y además que son las que están en el contempladas ahí en regional. el Congreso Nacional de la República. Sí. Lo asegurado en el mercado eléctrico regional, que es importante para dar potencia firme y poder, con ese contrato recién firmado, y poder asegurar, minimizar impactos negativos en el verano, minimizar interrupciones, y poder asegurar que se cumpla con lo establecido en la ley de garantizar la energía como un derecho humano. Perfecto. Sí, porque los apagones en algunas zonas no se aguantan, ¿verdad, ministro? Ha mejorado mucho la situación, ¿no? Digamos, se ha vivido 2023 y 2024 2 años atípicos en cuanto a las temperaturas, ¿no? Las olas de calor han sido brutales y han sido 2 años marcados por el impacto del fenómeno del Niño. Del Niño, ¿no? correcto. Entonces, las afectaciones no solo fueron en Honduras, fueron a nivel regional. Países como México, con los que tienen un suministro estable,
Costa Rica también se vieron afectados. Estamos viendo lo de Ecuador, ¿no? República Dominicana, Cuba. Lo de Ecuador es dramático, ¿no? Racionamientos de más de 12 horas. Y acá se han logrado contener estos efectos. Yo creo, Ramón, que lo importante en materia de energía es que se están sentando las bases de una planificación que combina la parte técnica, digamos, todo el desarrollo técnico que hacen los expertos con la voluntad política, ¿no? Ese había sido uno de los grandes problemas. Antes los técnicos desarrollaban los planes de expansión en generación, los planes de expansión en transmisión y la voluntad política no hacía, los políticos no les hacían caso y ahora sí estamos trabajando de la mano para que con una visión, un sustento técnico se desarrolle tanto la generación, la transmisión y la distribución en Honduras. Ahora, siguen teniendo trabajo ahí porque en el Congreso todavía estos proyectos que usted mandó, Bueno, el Congreso no alcanzan esa socialización. Desde este espacio, Ramón, porque escritan esas adendas. A que aprueben las adendas. Son casi 30.000 millones de lempiras. Yo le digo la voluntad política en el Congreso. Son casi 30.000 millones de lempiras en ahorro para el pueblo hondureño con la aprobación de esas adendas. Y el bipartidismo se opone porque responde a intereses privados. Esa es la única razón para oponerse. Es la única razón para oponerse. Se oponen al rescate de la ANE. Pretenden despedazarla, pretenden privatizarla, oponerse a la aprobación de las adendas para asegurar el ahorro de 30.000 millones de lempiras y que eso sea traducido en mayor inversión pública, siempre en el sector energético, es oponerse al desarrollo del país. A eso es que están condenando a la pobreza, están condenando a la migración forzada, están condenando a la inequidad, están condenando a la desigualdad al pueblo hondureño al oponerse a la aprobación de esas adendas, igual al oponerse a la aprobación del presupuesto, con chantajes, como lo denunciaba ayer por la noche el presidente Redondo. El Congreso Nacional tiene que hacer ese llamado a la reflexión para poder asegurar que proyectos como el del proyecto multipropósito del Tablón, la renegociación de los contratos de energía, la aprobación del presupuesto para continuar con los proyectos públicos y con las subvenciones y además con los subsidios para el pueblo hondureño en materia energética, en materia de combustibles, en materia de producción de granos básicos, en materia ambiental, sea posible. La oposición política es grosera al no aprobar estos proyectos que son trascendentales para el desarrollo del país. Bien, tengo que ir a la pausa. Les redujeron en 4.000 millones de lempiras, ¿verdad? La Secretaría de Energía, el presupuesto. Sí, pero eso tiene que ver la planificación que se hace, o sea, digamos las inversiones más intensivas en el sector de energía ya se hicieron y ahora el presupuesto lo que hace es destinar fondos para los desembolsos cada año porque son proyectos plurianuales, ¿no? Va a explicar más, un poquito más de profundidad sobre este tema después de la pausa. Bueno, Redondo cancela sesión del Congreso Nacional por falta de consensos para aprobar presupuesto. Qué bonito este titular, ¿verdad? Gracias, Tu Nota, por este titular. Motagua se corona campeón hondureño y alcanza su corona 19. Navidad Azul. Motagua derrotó a Olimpia en la gran final y se coronó campeón de la Liga Nacional por 19ª vez en la historia del fútbol nacional. Qué hermoso ese titular de Tu Nota. Biden conmuta las penas de 37 condenados a muerte en Estados Unidos. Otra noticia que usted puede encontrar en Tu Nota. Guatemalteco habría quemado viva a su mujer en el metro en Nueva York. Mire usted. Y Honduras amanece con temperaturas de 12 y 16 grados. Estas serán las máximas de acuerdo a lo que proyecta Senaos Copeco. Si usted quiere seguir leyendo más noticias y actualizarse, váyase a tunota.com y va a encontrar toda la información inmediata. Bien, qué bueno es conocer de parte del ministro de Energía y también de los demás que nos acompañan acá, que sin duda alguna para el 2025 se contempla una disminución en estos impactos negativos que ha tenido la generación de energía en el país y evitar los apagones, que siempre se da en temporada de verano, porque es ahí donde se pega más fuerte donde crece la demanda. Esta demanda de energía. Sí, mire, le voy a decir, comparando 2023 con 2024, en términos de temperatura extrema, fue más crudo el 2024, ¿no? Sin embargo, el 2023 tuvimos
lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta, ¿no? Porque EH iba de salida y los anaqueles estaban vacíos de equipos transformadores y eso provocó que fallaran masivamente, sobre todo en el norte, y la respuesta no era la adecuada porque EH iba de salida. Ahora el Estado tomó el control y se ha mejorado superlativamente la atención de incidencias, ¿no? Se controló mucho mejor el tema de abastecimiento, se lograron ingresar más de 200 megawatts y el otro año esperamos ingresar más de 200 megawatts. Ahora, el punto importante para solucionar esto de abastecimiento es el tema de la licitación de 1.500 que también vamos a lanzar el próximo año. Todas las empresas que pretenden generar energía en el país, base a cualquier mecanismo, ministro, ¿tienen los estudios ambientales? Sí, todas cumplen con ese requisito. La gran mayoría son estudios ambientales de categoría 4 para acceder a la licencia ambiental. Inclusive Brazabola y Energía también Génesis. tiene energía, la empresa Brazabola fue otorgada en febrero o marzo. ¿De este año? Otorgada, sí, de este año la licencia ambiental correspondiente para todo el proceso. Eso sí, bueno. Y nosotros lo hemos hecho público también al Congreso Nacional, a la Comisión de Energía, así que ahí no tienen nada de qué desconfiar en torno a la evaluación ambiental realizada para ese proyecto. Bueno. ¿Quería aportar algo más de lo que estaba diciendo el ministro usted? Sí, bueno, nosotros para ahondar sobre la necesidad de la inversión pública, sí. Este no es un tema ni aleatorio ni aislado. De hecho, una de las personas que mejor entiende el tema energético en el país y que lo comenzó siendo ministra gerenta de la ANE en el gobierno del Poder Ciudadano, que dejó aprobados los proyectos de Jicatuyo y Llanitos, fue la abogada Rixi Moncada, y que después, como ministra de Finanzas, que también es parte de la Junta Directiva de la ANE, movilizó los recursos para el financiamiento de los estudios de factibilidad de las represas del Tablón y Morolica. Es necesario tener gente así de preparada en el gobierno, tomando las decisiones, acompañando las decisiones para poder asegurar que se lleven a cabo este tipo de proyectos. Es la concepción de lo público lo único que va a desarrollar más polos productivos que reduzcan la pobreza, la desigualdad, que reduzcan la migración, que fortalezcan la industria nacional, porque las capacidades en el país, las capacidades de producción de agricultura, las capacidades de producción industrial, son precisamente en torno a el fortalecimiento de lo público. Es la única forma de salir adelante. Se hace énfasis también en la inversión pública en el sector energético que ha liderado la presidenta Castro. Son un poco más de 20.000 millones de lempiras programados para desarrollar todo este sector de energía que transforma, permite la generación de empleo masivo y que además asegura estabilidad para la economía del país y para la economía de la región. Valorar la acertada visión de nuestra presidenta Xiomara Castro en lo que es el manejo del cambio climático, verlo de una forma integral, los escenarios climáticos, sus consecuencias, y también la inversión que se está haciendo para la restauración, recuperación de nuestros bosques, al mismo tiempo frenar deforestación, y siempre está pensando en algo en este gobierno. Mire, como dijo el ministro Luqui, es lo público y al final es el gobierno, el fortalecimiento de lo público, lo que va a defender en primer lugar a la población, lo que va a defender los bienes comunes y lo que va a defender los medios de vida de la mayoría de esta población. No es contrario, es antagónico a aquel interés mezquino de muchos que repartieron el país con el único objetivo de generar riquezas para sus consorcios y sus corporaciones. Este no, estos son trabajos integrales y uno de las apuestas, que es vanguardia, mire, la gestión de inundaciones. Esto lo hacen desde las civilizaciones mayas, aztecas. Y desde 1970 se cambió la matriz de cómo controlar las inundaciones. Era la construcción de represas
para control de inundaciones, la construcción de represas multipropósito. Y usted puede ver las que tenemos en el país. Y se mira la finalidad, la mayoría que se hicieron. Pues la inversión privada es para generación de energía. Entonces lo que van buscando siempre es generar riqueza, pero los estamos olvidando de lo que se pierde, de los que están desprotegidos, de la gestión de riesgo, de los que hay que defender, que están en áreas inhabitables porque son llanuras, vulnerables a inundaciones, y ahí es donde entra el gobierno a defender ese tipo de cosas. Listo, tiene un minuto, por favor. Bueno, decir que además se vienen otros, además de las represas multipropósitos, otros megaproyectos de energía, como la licitación de las baterías de almacenamiento de energía, que son 300 megawatt hora en un terreno del ENEN, Amarateca, que va a ser adjudicada en los primeros días de enero. Se viene la granja fotovoltaica, que son 50 megawatt paneles solares con almacenamiento en la región de Patuca, y que va a estabilizar también el flujo en la central hidroeléctrica Patuca-Treno. Es un proyecto complementario, se viene la licitación de 1.500 y además se siguen con las inversiones en transmisión y en distribución. Nosotros tenemos priorizadas 22 líneas de transmisión, pero se están desarrollando 9 que son las prioritarias. Señores, gracias por participar en el Frente a Frente de hoy. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz y bendecida mañana, tarde y noche.